No toques esa puerta, yo vivo aquí. La voz de Elena salió áspera, cortada por el viento seco que levantaba polvo en la galería y se le pegaba a la garganta. El inspector ni siquiera parpadeó. Alzó el papel sellado y recitó, como si fuera el pronóstico del tiempo, que el galpón no era una vivienda y que el protocolo no admitía excepciones. Multa, plazo y la palabra que lo aplastaba todo: desocupación. Detrás de él, dos hombres de la municipalidad ya medían el suelo con una cinta métrica, ignorando la casa sencilla, el tanque de agua, las manos de ella llenas de tierra. Del otro lado de la cerca, Miguel observaba en silencio, y la sonrisa casi escondida en la comisura de la boca delataba lo que nadie decía. Aquello no era solo fiscalización, era corrección, una forma limpia, oficial, de empujarla de vuelta al lugar correcto. El intendente apareció enseguida, perfume caro bajo el calor del campo, acompañado de un abogado con un portafolios negro. Su presencia cambió el aire, como si todo el terreno tuviera dueño, y ella fuera apenas una intrusa con recibos atrasados. «Elena, firma aquí y esto se termina hoy», dijo Miguel señalando la pluma. Ella sintió el cuaderno de su padre pesar dentro del bolso, como un secreto que no encajaba con la mujer que todos juzgaban demasiado pequeña para esa pelea. «Tengo 30 días», respondió sin explicar de dónde sacaba esa certeza, y cuando el abogado se rió, Elena entendió que para ganar tendría que volver al inicio y desenterrar lo que su padre escondió en aquella tierra. El abogado abrió la carpeta con movimientos precisos, como quien ha repetido esa misma escena cientos de veces. Los hermanos se acomodaron en sus sillas, con la confianza de quien ya conoce el resultado antes de escucharlo. Elena permaneció en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo, observando cómo se repartía la vida de su padre como si fuera un inventario de almacén. La casa principal fue para Miguel, el mayor. Tenía 3 dormitorios, patio amplio, pozo funcionando, y estaba a 2 cuadras de la plaza central. Carlos el segundo se quedó con el negocio de materiales de construcción, que aunque no generaba fortunas, mantenía clientela fija desde hacía 15 años. Para Ana, la tercera hija, quedó el apartamento del centro, pequeño pero bien ubicado con valor de alquiler seguro. Elena escuchó su nombre al final, cuando ya se habían distribuido los bienes que importaban. Le correspondían 40 hectáreas en el límite norte del pueblo, donde la carretera asfaltada se convertía en camino de tierra y las casas daban paso a lotes baldíos. Un terreno que llevaba años sin producir nada, sin cercas, sin construcciones útiles, apenas un galpón de chapa oxidada que amenazaba con derrumbarse. Miguel no pudo evitar una sonrisa de alivio. Carlos tamborileó los dedos sobre la mesa, satisfecho. Ana suspiró como quien esquiva una bala. El abogado siguió leyendo como si no notara las reacciones, pero Elena captó cada gesto, cada mirada de complicidad entre sus hermanos. Cuando terminó la lectura, Miguel fue el primero en hablar. No esperó a que Elena procesara lo que acababa de escuchar. Su voz sonó protectora, casi paternal, como si fuera un favor lo que estaba por ofrecer. «Elena, ese campo es un problema, no una herencia. Papá nunca pudo hacer nada con esa tierra. Está lleno de piedras, no tiene agua cerca, y para llegar hay que tomar el desvío de la ruta. Si querés, podemos ayudarte a venderlo rápido, antes de que se convierta en una carga». Carlos asintió con energía. Miguel tiene razón. Nosotros conocemos gente que compra terrenos para especular a largo plazo. No vas a sacar mucho, pero al menos te librarías del problema. Ese lugar solo trae dolores de cabeza. Ana, la hermana que siempre se consideraba la más práctica, agregó con tono maternal. Además, vos no tenés experiencia con campos. Es trabajo pesado, y honestamente, no creo que sea para vos. Con lo que saques de la venta, podrías empezar algo más adecuado en el pueblo. Elena escuchó cada palabra sin responder. Sabía que sus hermanos no estaban siendo maliciosos. Simplemente consideraban natural que ella aceptara lo que ellos habían decidido que era mejor para ella. Siempre había sido así. Desde chica, sus decisiones eran corregidas, sus elecciones cuestionadas, sus opiniones reformuladas por voces más seguras. El abogado carraspeó discretamente. «Los papeles del terreno están en orden. Si la señora Elena decide venderlo, necesitará una tasación actualizada. Si decide conservarlo, tendrá que hacerse cargo de los impuestos atrasados.
Son 2,000 pesos de deuda municipal. Miguel resopló. ¿Ves? Ni siquiera está al día con los pagos. Elena, esto es ridículo. Vas a tirar plata buena para cubrir deudas de algo que no vale la pena. Ella siguió callada, mirando a través de la ventana del estudio jurídico. Desde allí se veía la calle principal, las veredas por donde había caminado toda su vida, los comercios que conocía de memoria. De pronto sintió que todo ese paisaje familiar se le hacía pequeño, predecible, sufocante. Carlos se inclinó hacia adelante, bajando el tono como si fuera a confiar un secreto. Mira, Elena, nosotros podríamos ayudarte con esa deuda. No es tanto dinero. Pagamos eso, vos vendés el campo y cada uno sigue con su vida. Es la solución más simple. ¿Y si no quiero venderlo?, preguntó Elena por primera vez desde que habían entrado al estudio. Los tres hermanos la miraron como si hubiera dicho algo incomprensible. Miguel soltó una carcajada que no llegó a sonar alegre. ¿Para qué lo vas a querer? ¿Qué vas a hacer con 40 hectáreas de pedregales? Ana se enderezó en su silla. Elena, sé razonable. Vos trabajás en la farmacia, vivís en el departamento que alquilás hace 5 años, tenés tu rutina armada. ¿De dónde sacaste la idea de convertirte en productora agropecuaria? El abogado interrumpió con voz neutra. El plazo para definir la situación impositiva es de 30 días. Si van a vender, necesitan iniciar los trámites pronto. Elena se puso de pie. Sus hermanos la miraron esperando que confirmara lo que ya habían decidido por ella. Pero en lugar de asentir o agradecer, caminó hacia el escritorio y extendió la mano hacia el abogado. Quiero los papeles del campo, todos. Y quiero saber exactamente cuánto debo de impuestos y cuánto tiempo tengo para pagarlos. Miguel se levantó también con gesto impaciente. Elena, no seas terca. Estamos tratando de ayudarte. No les pedí ayuda, respondió ella, guardando los documentos en su cartera. Y no voy a vender. Carlos intercambió una mirada con Ana. ¿Y con qué plata vas a pagar la deuda? ¿Con qué vas a mantener ese terreno? ¿Sabes lo que cuesta contratar peones para limpiar el campo? ¿Tenés idea de cuánto sale alambrar 40 hectáreas? Elena se dirigió hacia la puerta sin contestar. Sus hermanos la siguieron, hablando todos a la vez, explicándole por qué estaba cometiendo un error, insistiendo en que reconsiderara, ofreciendo alternativas que sonaban más como advertencias. En la vereda, bajo el sol de marzo que empezaba a calentar más de la cuenta, Elena se detuvo frente a ellos por última vez. Gracias por la preocupación, dijo con una calma que no sentía. Pero ya decidí. Miguel negó con la cabeza. Está bien, Elena. Haz lo que quieras. Pero cuando te des cuenta de que es imposible, no vengas a pedirnos que solucionemos el problema. Ella asintió y se alejó por la calle principal, sintiendo las miradas de sus hermanos clavadas en la espalda. No sabía qué iba a hacer con ese terreno. No sabía de dónde sacaría el dinero para los impuestos. No sabía nada sobre producción agrícola. Solo sabía que por primera vez en su vida había tomado una decisión sin pedir permiso y que eso la aterraba tanto como la tranquilizaba. Esa tarde, después del trabajo en la farmacia, manió hasta el campo por primera vez en años. El camino de tierra estaba peor de lo que recordaba, lleno de pozos y piedras sueltas. Cuando llegó al portón oxidado que marcaba el límite de su herencia, el sol ya empezaba a declinar hacia el horizonte. El terreno se extendía hasta donde alcanzaba la vista, ondulado, cubierto de pasto seco y arbustos espinosos. El galpón de chapa se alzaba torcido en el centro, con la mitad del techo hundido y las paredes manchadas de óxido. Alrededor, la tierra se veía agrietada, dura, sedienta. Elena se bajó del auto y caminó unos metros sobre el pasto crujiente. El silencio era absoluto, interrumpido apenas por el viento que silbaba entre los alambres rotos. Por un momento, la certeza de haber cometido una locura la golpeó con fuerza. Sus hermanos tenían razón. Ese lugar era un problema, no una solución. Pero cuando estaba por dar media vuelta y regresar al auto, algo la detuvo. En el suelo, medio enterrado entre las piedras, asomaba el borde de un cuaderno. Lo levantó y lo sacudió para quitarle la tierra. Era viejo, con la tapa descolorida, pero las hojas estaban protegidas por una bolsa de plástico. Lo abrió con cuidado. En la primera página, reconoció la letra inconfundible de su padre. Una fecha de hacía 3 años. Y debajo, anotaciones que no entendió de inmediato. Medidas, números, referencias a puntos específicos del terreno. Pasó las páginas y encontró más.
bocetos, cálculos, observaciones meteorológicas, como si su padre hubiera estado estudiando ese campo con una atención que nunca había mencionado a nadie. Elena cerró el cuaderno y miró a su alrededor con ojos diferentes. Su padre había estado aquí. Había medido, había anotado, había pensado en algo que nunca había compartido con sus otros hijos. Por alguna razón, había mantenido en secreto su interés por este terreno que todos consideraban inútil. Guardó el cuaderno bajo el brazo y volvió al auto con una pregunta nueva creciendo en su cabeza. Si su padre había visto algo en esta tierra, tal vez ella también podría verlo. La decisión de mudarse al campo no fue romántica. Elena calculó fríamente que pagar alquiler en el pueblo mientras intentaba recuperar el terreno era tirar dinero que no tenía. El departamento que alquilaba costaba 800 pesos mensuales y con su sueldo de la farmacia apenas llegaba a fin de mes. Si iba a fracasar con esa herencia, al menos fracasaría gastando menos. El galpón no tenía paredes completas, pero con chapas usadas que compró en el corralón de Carlos, logró cerrar un espacio mínimo. 4 metros por 3, suficientes para una cama, una mesa y un calentador a gas. No había baño. Tuvo que cavar una letrina a 20 metros y conseguir un tanque de agua que llenaba cada 3 días en la bomba del pueblo. Sus hermanos no fueron a verla durante las primeras semanas. Elena lo entendió como alivio mutuo. Ellos no tenían que fingir apoyo, y ella no tenía que explicar por qué había elegido vivir como una intrusa en su propia herencia. Las noches eran lo peor. El silencio del campo no era paz, sino vacío. Sin luz eléctrica, las horas después del atardecer se estiraban interminables. Elena leía el cuaderno de su padre con una linterna hasta que se le cansaban los ojos, tratando de descifrar las anotaciones que parecían escritas en código. Las medidas se repetían: 15 metros hacia el este desde el algarrobo, 30 metros hacia el norte desde el poste caído, 10 metros al sur de la aguada seca. Su padre había marcado puntos específicos del terreno como si siguiera un mapa invisible, pero cuando Elena salía durante el día a buscar esas referencias, no encontraba nada especial, solo tierra reseca, yuyos, piedras. El trabajo en la farmacia se volvió más pesado. Levantarse a las 5 de la mañana para estar a las 8 en el pueblo significaba 1 hora de viaje en auto por caminos que destrozaban los neumáticos. Llegar cansada, trabajar 8 horas, volver al campo cuando ya oscurecía. Los fines de semana, en lugar de descansar, los dedicaba a limpiar hectárea por hectárea, arrancando arbustos espinosos que le cortaban las manos hasta cuando usaba guantes. La primera crisis llegó al mes de instalada. Una lluvia torrencial duró 3 días seguidos y convirtió el campo en un barrial. Elena se quedó atrapada en el galpón, viendo cómo el agua se filtraba por las chapas mal ajustadas y empapaba todo lo que tenía: su ropa, sus libros, el colchón. Cuando paró de llover, el camino estaba intransitable. Faltó 2 días al trabajo. Don Roberto, el dueño de la farmacia, fue comprensivo pero directo cuando ella volvió. «Elena, entiendo que tengas problemas personales, pero necesito gente en quien pueda confiar. Si vas a seguir viviendo en ese campo, vas a tener que organizarte mejor». Ella asintió sin explicar que la organización no dependía solo de ella. Dependía del clima, del auto que amenazaba con romperse, de la precariedad de un galpón que era apenas un refugio. Pero sabía que don Roberto tenía razón. No podía usar su situación como excusa indefinidamente. Fue durante el segundo mes que empezó a notar algo. Las anotaciones de su padre mencionaban constantemente humedad residual en ciertos puntos del campo. Al principio Elena no entendió qué significaba, pero después de caminar el terreno todos los días, empezó a percibir diferencias sutiles. En algunas zonas, incluso después de semanas sin lluvia, la tierra mantenía una consistencia diferente bajo la superficie. No era barro, pero tampoco era la sequedad absoluta del resto del campo. Siguiendo las indicaciones del cuaderno, Elena comenzó a cavar hoyos de prueba en esos puntos específicos. A medio metro de profundidad, la tierra cambiaba de color. Se volvía más oscura, ligeramente húmeda, como si hubiera una reserva de agua subterránea que no llegaba a la superficie, pero tampoco se evaporaba completamente. No era una napa freática. Elena lo confirmó cavando más profundo y no encontrando agua corriente. Era algo más sutil,
una capacidad del suelo para retener humedad en niveles específicos, probablemente relacionada con la composición de las rocas del subsuelo. La segunda crisis llegó cuando se le pinchó una rueda en el camino al pueblo y tuvo que caminar 5 kilómetros bajo el sol hasta conseguir ayuda. Llegó 3 horas tarde al trabajo, deshidratada y con las piernas temblorosas. Don Roberto no dijo nada, pero Elena leyó en su mirada que la paciencia tenía límites. Esa noche, sentada en el galpón con un vaso de agua tibia y las plantas de los pies llenas de ampollas, Elena consideró seriamente la posibilidad de rendirse. Sus hermanos habían tenido razón desde el principio. Ese lugar era un error, no una oportunidad. Podía venderlo, pagar las deudas, volver a alquilar en el pueblo y retomar la vida normal que había abandonado por un capricho. Pero al día siguiente, mientras caminaba por el sector donde había detectado la humedad residual, se detuvo frente a una sorpresa inesperada. Entre los yuyos secos había brotado un parche de pasto diferente, más verde, más denso, con hojas que no se quebrajaban al pisarlas. No era mucho, apenas unos metros cuadrados, pero contrastaba claramente con la vegetación rala del resto del terreno. Elena se agachó y arrancó un puñado de esa hierba. Las raíces eran más profundas, más firmes. Había encontrado agua donde el resto de las plantas no podían alcanzarla. Consultó el cuaderno de su padre y encontró una anotación que no había entendido antes. Zona de retención natural, ideal para especies de raíz profunda. Su padre sabía. Había identificado ese fenómeno y había empezado a estudiarlo. Elena sintió una mezcla de respeto y frustración. ¿Por qué no había compartido esa información con nadie? ¿Por qué había guardado ese conocimiento en anotaciones crípticas que podrían haberse perdido para siempre? La respuesta llegó unos días después, cuando Ana apareció inesperadamente en el campo. Elena estaba cavando otro hoyo de prueba cuando vio el auto de su hermana levantando polvo por el camino. Se limpió las manos en el pantalón y caminó hacia el portón, preguntándose qué habría motivado esa visita. Ana se bajó del auto con gesto de disgusto, mirando sus zapatos de taco en el suelo desparejo. «Elena, vengo a hablar en serio contigo. Esto ya es demasiado». «¿Qué cosa?», preguntó Elena, aunque intuía hacia dónde iba la conversación. «Esto». Ana señaló hacia el galpón, hacia el campo, hacia Elena misma. «Vivir como una ermitaña. Miguel me contó que don Roberto está preocupado por tu rendimiento en la farmacia. La gente del pueblo habla, Elena. Dicen que te volviste rara, que te aislaste, que estás obsesionada con algo que no tiene sentido». Elena no respondió inmediatamente. Sabía que Ana no había venido por preocupación genuina. Había venido porque la situación empezaba a reflejar mal en toda la familia. Una hermana que abandonaba la vida civilizada para jugar a ser granjera sin experiencia era un motivo de vergüenza social. «No estoy obsesionada», dijo finalmente. «Estoy trabajando». Ana resopló. «¿Trabajando en qué? ¿En hacer pozos?» «Elena, mira este lugar. Sigue igual de muerto que cuando papá lo dejó. No has logrado nada en 2 meses». «Papá no lo dejó muerto». Elena respondió con más firmeza de la que esperaba. «Papá lo estaba estudiando. Encontré sus anotaciones». «¿Qué anotaciones?» Ana frunció el ceño, genuinamente sorprendida. Elena fue hasta el galpón y volvió con el cuaderno. Lo abrió en una página llena de diagramas y se lo mostró a su hermana. Esto. Papá había identificado zonas específicas del terreno con características especiales. No estaba tratando de convertir todo el campo en una huerta, estaba investigando algo más específico. Ana hojeó el cuaderno con expresión escéptica. «Elena, estas son anotaciones de un viejo que se entretenía midiendo cosas. No es un plan de negocios, no es una revelación. Entonces explícame por qué en esos puntos exactos la vegetación crece diferente». Elena señaló hacia el parche de pasto verde que había encontrado. «Explícame por qué la tierra tiene humedad residual justo donde él había marcado». Ana siguió su mirada, pero no vio lo que Elena esperaba que viera. Para ella, el campo seguía siendo un terreno seco con algunos yuyos dispersos. La diferencia que Elena había aprendido a reconocer era invisible para ojos que no habían pasado meses estudiando cada metro cuadrado. «Elena, estás viendo cosas que no existen porque necesitas justificar una decisión equivocada». Ana cerró el cuaderno y se lo devolvió. «Te estás convenciendo de que hay algo especial aquí, porque la alternativa es admitir que Miguel tenía razón».
La conversación terminó sin resolución. Ana se fue con la promesa de que iba a hablar con don Roberto para asegurarle que Elena estaba pasando por una fase temporal de confusión, pero que pronto volvería a la normalidad. Elena se quedó en el portón viendo alejarse el auto, con la certeza de que sus hermanos habían decidido darle un plazo limitado antes de intervenir de manera más directa. Esa noche, sentada en el galpón con el cuaderno abierto sobre la mesa, Elena tomó una decisión que la asustó por su irreversibilidad. Iba a renunciar a la farmacia, no inmediatamente, pero sí en los próximos meses. Si quería demostrar que ese terreno tenía valor, necesitaba dedicarle tiempo completo. Era una apuesta arriesgada que podía costarle la estabilidad económica que había tardado años en construir. Pero por primera vez desde la muerte de su padre, Elena sintió que estaba tomando una decisión enteramente suya. Sus hermanos podrían tener razón, podría estar cometiendo un error costoso, pero ya no le importaba que la consideraran loca. Le importaba más descubrir qué había visto su padre en esa tierra que todos despreciaban. La renuncia a la farmacia no fue dramática. Elena le dio un mes de preaviso a don Roberto y él aceptó con una mezcla de alivio y preocupación. Le ofreció quedarse en medio tiempo si cambiaba de opinión, pero Elena sabía que no habría vuelta atrás. Con los ahorros que tenía podía sobrevivir 3 meses. Después de eso, el terreno tendría que empezar a dar resultados o tendría que vender. Los primeros experimentos fueron frustrantes. Elena intentó plantar tomates en las zonas que su padre había marcado como favorables, siguiendo consejos de internet y manuales que pidió prestados en la biblioteca. Las plantitas germinaron bien. Crecieron las primeras semanas, pero después se estancaron. No morían, pero tampoco prosperaban. Algo faltaba. Fue don Aurelio, el vecino más cercano que vivía a 2 kilómetros, quien le dio la primera pista útil. Elena lo había visto pasar varias veces por el camino en su tractor y finalmente se animó a pararlo para preguntarle sobre el suelo de la zona. «Este campo siempre fue raro», le dijo Aurelio, bajándose del tractor y agachándose para tomar un puñado de tierra. «Tu viejo lo sabía. Me preguntó varias veces sobre las especies nativas que crecían acá antes de que se limpiara para ganadería». «¿Especies nativas?» Elena no había considerado esa posibilidad. «Sí, mija. Antes de que tu abuelo y los otros compraran estos campos para criar vacas, acá crecía monte nativo, quebracho, algarrobo, mistol, plantas que están adaptadas a este tipo de suelo. Las verduras que vos estás tratando de plantar necesitan tierra más suelta, más nutrientes». Aurelio se quedó un rato más, caminando por el terreno con la mirada de alguien que había trabajado la tierra toda su vida. Le mostró a Elena cómo identificar la composición del suelo por el color y la textura, cómo reconocer signos de acidez o alcalinidad, cómo leer las pistas que daba la vegetación espontánea. «Tu viejo andaba preguntando sobre algarroba hace un par de años», agregó antes de irse. «Quería saber si alguien de la zona cosechaba vainas para moler. Me pareció raro en su momento, pero ahora que te veo acá, empiezo a entender». Esa noche, Elena investigó sobre algarroba hasta que se le cansaron los ojos. Descubrió que la harina de algarroba tenía demanda creciente como sustituto natural del cacao, especialmente en productos para celíacos y diabéticos. No era un cultivo tradicional en la región, pero los algarrobos crecían naturalmente en campos como el suyo. El problema era que desde árbol plantado hasta primera cosecha comercial pasaban entre 5 y 7 años. La segunda pista llegó de manera inesperada. Elena estaba limpiando el sector oeste del campo cuando encontró, medio enterrados entre las piedras, los restos de un vivero abandonado, bolsas de plantines secos, etiquetas descoloridas, algunas macetas rotas. Su padre había intentado algo aquí y no lo había terminado. Entre los restos encontró una factura del vivero municipal, fechada 2 años atrás. La lista de plantas compradas incluía plantines de algarrobo, quebracho blanco, mistol y chañar, todas especies nativas de crecimiento lento, pero adaptadas al clima árido. Su padre había empezado el proyecto que Elena estaba descubriendo por su cuenta. La pregunta era ¿por qué lo había abandonado? Elena revisó las fechas y recordó que 2 años atrás su padre había empezado con problemas de salud. Probablemente había tenido que elegir entre dedicar tiempo al proyecto del campo o cuidar su estado físico. Había elegido mal, pero ese era otro tema.
El primer éxito real llegó casi por casualidad. Elena había dejado caer semillas de zapallo cerca del galpón, en tierra que ni siquiera había preparado especialmente. A las pocas semanas, las plantas no solo germinaron, sino que crecieron con una fuerza que no había visto en sus experimentos anteriores. Las hojas eran grandes, el verde intenso, las raíces se extendían profundo. Al investigar por qué esa zona funcionaba mejor, Elena descubrió que estaba exactamente sobre uno de los puntos que su padre había marcado como drenaje natural mejorado. El galpón estaba construido sobre una elevación mínima del terreno, imperceptible a simple vista, pero suficiente para que el agua de lluvia no se estancara y a la vez se filtrara lentamente hacia el subsuelo. Era información valiosa, pero no suficiente para generar ingresos inmediatos. Elena necesitaba algo que pudiera producir y vender en el corto plazo mientras desarrollaba los proyectos de largo aliento. La respuesta vino de otra conversación con don Aurelio. Si necesitas algo que dé plata rápido, fíjate en las aromáticas, le sugirió durante una de sus visitas informales. Perejil, cilantro, oreganato, menta. No necesitan mucha agua, crecen rápido, y en el pueblo siempre hay gente que las busca frescas. Elena empezó con poco. Dedicó 1 hectárea a hierbas aromáticas, usando las técnicas de riego por goteo que había aprendido en videos de YouTube. Era trabajo meticuloso. Preparar canteros, cavar surcos, instalar mangueras perforadas, cubrir con media sombra para proteger las plantas del sol directo. Los primeros meses fueron de pérdidas. Elena calculó mal los tiempos de siembra y plantó en pleno verano. Las plantas se quemaron, las mangueras se taparon, el sistema de riego falló varias veces, pero cada error le enseñó algo. Aprendió a programar las siembras según el calendario lunar, a preparar el suelo con compost casero, a detectar plagas antes de que destruyeran los cultivos. El primer ingreso real llegó en otoño. Elena cosechó 2 kilos de perejil, 3 de cilantro y 1 de oreganato. Los llevó al mercado del pueblo un sábado por la mañana y se vendieron en 2 horas. No era mucho dinero, pero era suficiente para comprar semillas y materiales para la próxima siembra. La satisfacción no duró mucho. Carlos apareció en el campo esa misma tarde, sin previo aviso, con expresión de quien viene a resolver un problema familiar. «Elena, me contaron que estás vendiendo verduras en el mercado», dijo sin saludar siquiera. «¿Te parece bien la imagen que das? Una mujer de tu edad, con estudios, vendiendo perejil como cualquier verdulera». Elena estaba regando los canteros y no paró para contestar. «No estoy vendiendo verduras. Estoy vendiendo mi producción. Es lo mismo. Y la gente habla. Te ven ahí con la ropita sucia, pregonando hierbitas, y se preguntan qué pasó con la familia. Nosotros tenemos un nombre que cuidar en este pueblo. El nombre se cuida con trabajo honesto». Elena cerró la canilla y se enderezó para mirar a su hermano. «No robé nada. No estafé a nadie. Produje algo y lo vendí. Si te da vergüenza, es tu problema». Carlos se paseó por el campo con gesto de disgusto. «Mira este lugar, Elena. Seguís viviendo como una homeless en este galpón. Tenés 2 canteros de yuyo y te crees que sos productora agropecuaria. Esto es ridículo». «¿Viniste a ayudar o a criticar?», preguntó Elena, aunque conocía la respuesta. «Vine a ofrecerte una salida digna. Miguel habló con don Roberto. Te pueden dar trabajo de nuevo en la farmacia medio tiempo, para que vayas volviendo a la normalidad gradualmente, y nosotros te ayudamos a alquilar algo decente en el pueblo hasta que vendas este campo». Elena sintió la tentación. El trabajo en el campo era agotador, incierto, solitario. Había días que se levantaba sin ganas de seguir, preguntándose si valía la pena tanto esfuerzo para resultados tan modestos. Volver a la farmacia significaba estabilidad, rutina conocida, ingresos seguros, pero también significaba aceptar que sus hermanos habían tenido razón desde el principio, que su decisión había sido una rebeldía infantil sin fundamento real, que el respeto hacia la memoria de su padre y hacia las anotaciones del cuaderno había sido sentimentalismo mal dirigido. «Agradezco la oferta», dijo finalmente, «pero no voy a volver». Carlos se quedó en silencio unos segundos, como si procesara una respuesta inesperada. «Elena, sé realista. ¿Cuánto sacaste en el mercado? ¿50 pesos? ¿100? ¿Con eso crees que vas a vivir? Estoy empezando. Nadie espera ser millonario en el primer intento». «¿Primer intento de qué? ¿De convertir un pedregal en una empresa?
Elena, hay gente que estudia años para ser productores agropecuarios. Hay gente que invierte fortunas en maquinaria y tecnología y aún así fracasan. Vos no tenés formación, no tenés capital, no tenés experiencia. Elena lo escuchó sin interrumpir. Sabía que Carlos no estaba siendo cruel por placer, estaba siendo lógico. Todo lo que decía era factualmente correcto. Ella no tenía preparación formal, sus recursos eran limitados, y las estadísticas sobre emprendimientos rurales sin respaldo técnico eran desalentadoras. Tengo tiempo, dijo cuando Carlos terminó, y tengo las anotaciones de papá. Las anotaciones de un viejo enfermo que se entretenía midiendo cosas al azar. Carlos agitó la mano como espantando una mosca. Elena, papá no era ingeniero agrónomo, era un jubilado que tenía mucho tiempo libre. Papá sabía más de lo que ustedes creen. ¿Sabía tanto que murió sin haber sacado un peso de este campo? La pregunta golpeó donde dolía. Elena sintió la rabia subir por el pecho, pero se contuvo. Carlos estaba usando el dolor de la pérdida como argumento, y eso era injusto. Su padre había empezado el proyecto cuando ya estaba enfermo. No había tenido oportunidad de terminarlo. Papá no tuvo tiempo, respondió con la voz más controlada que pudo. Yo sí lo tengo. Carlos suspiró con exageración teatral. Está bien, Elena. Seguí jugando a la granjera, pero cuando te quedes sin ahorros y sin opciones, no esperes que vengamos corriendo a rescatarte. Se fue sin despedirse, dejando una estela de polvo y una sensación de amenaza velada que Elena tardaría días en sacudirse. Sabía que Carlos había venido con una misión específica, convencerla de abandonar el proyecto antes de que se convirtiera en un escándalo familiar mayor. También sabía que la próxima vez no iban a enviar a Carlos solo. Si ella insistía en continuar, sus hermanos iban a buscar estrategias más directas para forzar su rendición. La presión social era solo el primer paso. Esa noche, Elena se sentó en el galpón con el cuaderno de su padre abierto sobre la mesa y una calculadora al lado. Hizo cuentas realistas sobre sus gastos, sus ingresos proyectados, el tiempo que le quedaba antes de agotar los ahorros. Los números no eran alentadores, pero tampoco eran desesperantes. Tenía 6 meses más de autonomía económica si mantenía los costos al mínimo. 6 meses para demostrar que su padre había visto algo valioso en ese terreno. 6 meses para convertir intuición en evidencia, experimentos en resultados, posibilidad en realidad. No era mucho tiempo, pero tampoco era poco si lo usaba inteligentemente. Elena cerró el cuaderno y apagó la lámpara. Afuera, el campo se extendía invisible bajo la noche estrellada. Sabía que era apenas el principio de una carrera contra el tiempo y las expectativas, pero por primera vez, desde que había tomado la decisión de quedarse con la herencia, se sintió preparada para lo que viniera después. La transformación real comenzó en invierno, cuando Elena decidió invertir los últimos ahorros en un proyecto arriesgado. Las hierbas aromáticas le daban ingresos modestos pero constantes, suficientes para cubrir los gastos básicos. Sin embargo, no eran suficientes para justificar el tiempo y esfuerzo que dedicaba al campo. Necesitaba algo que marcara la diferencia. Siguiendo las indicaciones del cuaderno de su padre, Elena identificó 3 zonas del terreno con características específicas. La primera tenía drenaje excelente, pero retención de humedad en profundidad. La segunda presentaba suelo ligeramente más alcalino, ideal para ciertas especies resistentes. La tercera combinaba protección natural del viento con exposición solar perfecta. En lugar de intentar cultivos tradicionales, Elena decidió apostar a la reforestación nativa. Compró plantines de algarrobo, quebracho blanco y mistol en el vivero provincial, usando un subsidio para pequeños productores que había descubierto navegando sitios gubernamentales. Era una inversión a largo plazo, pero también una apuesta a la sostenibilidad y a las características naturales del terreno. El trabajo de plantación le llevó 2 meses. Elena cavó hoyos de 1,5 metros de profundidad, mejoró el suelo con compost, instaló protecciones contra el viento y estableció un sistema de riego por goteo, alimentado por un tanque de agua que llenaba semanalmente. No era tecnología sofisticada, pero era apropiada para sus recursos y objetivos. La primera validación externa llegó de manera inesperada. El ingeniero Ramírez, técnico del INTA, que supervisaba los subsidios provinciales, apareció en el campo para una inspección de rutina.
Elena temía que encontrara deficiencias técnicas que pusieran en riesgo el financiamiento, pero la visita tomó un rumbo completamente diferente. Ramírez recorrió la plantación con interés genuino, tomando notas, fotografiando los sistemas de riego, midiendo distancias entre plantas. No era la inspección administrativa que Elena había esperado. Esto está muy bien planificado, comentó mientras examinaba la protección que Elena había instalado alrededor de los algarrobos jóvenes. Se nota que alguien estudió las condiciones específicas del terreno antes de decidir qué plantar y dónde. Seguí las indicaciones de mi padre. Elena le mostró el cuaderno con las anotaciones. Él había identificado estas zonas como favorables para especies nativas. Ramírez hojeó el cuaderno con expresión de sorpresa creciente. Su padre tenía conocimientos de edafología. Estas mediciones de pH, estas observaciones sobre drenaje y retención hídrica son muy precisas. ¿Había estudiado agricultura? No que yo sepa. Era empleado municipal, se jubiló del área de obras públicas. Bueno, tenía ojo para la tierra. Y usted está aplicando bien sus indicaciones. La densidad de plantación es correcta. El sistema de riego es apropiado. La selección de especies está perfectamente adaptada al ecosistema regional. Elena sintió una mezcla de orgullo y alivio. Por primera vez, alguien con autoridad técnica validaba sus decisiones. No era solo intuición o terquedad, era conocimiento aplicado correctamente. Voy a recomendar que aprueben una segunda etapa de financiamiento, agregó Ramírez. Si mantiene este nivel de planificación, en 3 años va a tener una plantación modelo para la región. La segunda validación llegó unas semanas después, de fuente completamente distinta. Elena estaba en el mercado vendiendo su producción semanal de aromáticas cuando se le acercó una mujer mayor que no conocía. «Disculpe, ¿usted es la que vive en el campo de los Herrera?» Elena asintió, preparándose para algún comentario negativo sobre su estilo de vida. En cambio, la mujer sonrió con calidez genuina. «Soy la abuela de Matías, el chico que pasa en bicicleta por el camino para ir a la escuela. Él me cuenta que usted está plantando árboles nativos en ese campo que estaba abandonado. Quería agradecerle». «¿Agradecerme por qué?» «Mi difunto marido siempre decía que esos campos habían perdido el monte original por la codicia de hacer ganancias rápidas con ganadería. Decía que algún día alguien iba a tener que replantar para devolver el equilibrio. Me da gusto saber que ese alguien apareció». Elena se quedó sin palabras. No había pensado en su proyecto en términos ecológicos amplios. Solo había seguido las indicaciones de su padre y las recomendaciones técnicas. Pero la perspectiva de esa mujer le mostró una dimensión que no había considerado. Estaba contribuyendo a restaurar algo que se había perdido décadas atrás. La tercera validación fue la más inesperada y problemática. Miguel apareció en el campo un sábado por la mañana, pero no venía solo. Lo acompañaba un hombre de traje que Elena no conocía. «Elena, te presento al señor Gutiérrez. Está interesado en terrenos de la zona para un proyecto de desarrollo inmobiliario». Gutiérrez era cortés pero directo. Caminó por el campo con mirada evaluadora. Preguntó sobre las escrituras. Consultó sobre la situación impositiva. Inspeccionó los límites de la propiedad. Elena contestó mecánicamente, pero una alarma sonaba en su cabeza. «Es un terreno interesante», le dijo Gutiérrez a Miguel, como si Elena no estuviera presente. «La ubicación es buena para un barrio privado. Tendríamos que nivelar y forestar ornamentalmente, pero el tamaño es ideal para 20 lotes familiares». «¿Cuánto estarían pensando ofrecer?», preguntó Miguel con tono casual que no engañó a Elena. «Dependería de la negociación, pero estamos hablando de valores interesantes, mucho más de lo que vale como campo productivo, obviamente». Elena los interrumpió con voz fría. «El campo no está en venta». Gutiérrez la miró como si acabara de notar su presencia. «Señora, entiendo que tiene un emprendimiento en marcha, pero piense en las posibilidades. Con lo que pagaríamos por este terreno, podría comprar un campo mejor en otra zona, más preparado para agricultura». «No me interesa», Miguel intervino con tono conciliador. «Elena, al menos escucha la oferta. Nadie dice que tengas que aceptar, pero es bueno saber cuáles son las opciones». «Ya escuché suficiente». Elena se dirigió hacia el portón. «Pueden irse». Gutiérrez intercambió una mirada con Miguel, pero no insistió. Se despidió cortésmente y se alejó hacia su auto. Miguel se quedó unos minutos más, con expresión entre molesta y preocupada. «Elena, estás cometiendo un error. Ese hombre maneja inversiones serias.
Con lo que ofrece, podrías comprar 3 campos como este en zona más fértil. No quiero 3 campos, quiero este. ¿Por qué? ¿Por las 4 plantas que pusiste? ¿Por las macetas de perejil? Elena, sé realista. Esto no es un emprendimiento, es un hobby caro. Elena lo miró en silencio, calculando cuánto podía decir sin darle municiones para futuros ataques. Miguel no había visto la visita del técnico del INTA. No sabía del reconocimiento profesional que había recibido el proyecto. No entendía la diferencia entre hobby y planificación a largo plazo. Miguel, gracias por la preocupación, pero ya decidí. Decidiste mal. Miguel caminó hacia su auto con pasos rápidos. Y cuando te des cuenta, va a ser tarde para arrepentirse. Esa noche Elena se sentó en el galpón con una sensación nueva. Por primera vez, había rechazado una oferta económica significativa por algo que no podía cuantificar en números inmediatos. No era solo terquedad, era convicción de que estaba construyendo algo valioso que no tenía equivalente en otro lugar. También era la primera vez que sentía amenaza real. Miguel no había traído al inversor inmobiliario por casualidad. Era una estrategia para demostrarle el costo de oportunidad de su decisión. Y si eso no funcionaba, probablemente vendrían estrategias más directas. Elena abrió el cuaderno de su padre en la página donde había anotado sus proyecciones sobre cosecha de algarroba. Según sus cálculos, los árboles plantados recientemente empezarían a producir vainas comercializables en 4 años. No era inmediato, pero tampoco era una eternidad. Era tiempo suficiente para que el mercado de productos naturales siguiera creciendo y para que ella aprendiera las técnicas de procesamiento y comercialización. 4 años para demostrar que su padre había tenido razón. 4 años para convertir intuición en evidencia sólida. Si Miguel y sus inversores inmobiliarios tenían paciencia, podían esperar. Si no la tenían, iban a tener que buscar otros terrenos para sus proyectos. Elena cerró el cuaderno con una sonrisa que hacía tiempo no sentía. No era optimismo ingenuo, era satisfacción de haber encontrado algo por lo que valía la pena apostar a largo plazo, aunque el corto plazo siguiera siendo incierto. El primer año completo como productora independiente trajo cambios que Elena no había anticipado. Los ingresos por aromáticas se habían estabilizado en niveles que le permitían cubrir gastos básicos, pero no generar excedentes significativos. Sin embargo, algo más importante había sucedido. Había desarrollado reputación. Los clientes del mercado empezaron a buscar específicamente sus productos, no solo por calidad, sino por consistencia. Elena había aprendido a programar siembras escalonadas para mantener provisión constante, a seleccionar variedades resistentes que toleraran las condiciones específicas de su terreno, y a cosechar en el punto exacto de máximo aroma y frescura. Don Raúl, el dueño del restaurante más concurrido del pueblo, se convirtió en su primer cliente mayorista. No compraba grandes cantidades, pero pagaba mejor precio y pedía entregas regulares. Para Elena significaba ingresos predecibles y validación de que su producto tenía nivel comercial real. La plantación nativa también mostraba signos alentadores. Los algarrobos habían crecido 1,5 metros en el primer año, las raíces se habían establecido profundo y algunos ejemplares ya mostraban las primeras flores. No era producción comercial todavía, pero sí evidencia de que las condiciones eran las correctas. El problema llegó de donde menos lo esperaba, la municipalidad. Un inspector apareció en el campo con una notificación formal. Elena tenía 15 días para regularizar la situación habitacional del galpón o enfrentar una multa y posible desalojo. Señora, este galpón no está habilitado como vivienda, explicó el inspector con tono burocrático. No cumple con código de edificación, no tiene instalaciones sanitarias adecuadas, no está conectado a la red eléctrica. Usted no puede vivir aquí legalmente. Elena leyó la notificación con creciente alarma. La multa era de 5,000 pesos, más del triple de sus ingresos mensuales, y si no regularizaba la situación, podían prohibirle residir en su propio terreno. ¿Qué necesito hacer para cumplir con el código?, preguntó, aunque sospechaba que la respuesta iba a ser complicada. Tendría que construir una vivienda que cumpla normas mínimas, baño con desagüe, instalación eléctrica certificada por electricista matriculado, paredes de material noble, techo que cumpla especificaciones técnicas. Estamos hablando de una inversión importante.
Elena sabía que no tenía recursos para una construcción formal. También sabía que esa notificación no había llegado por casualidad. Alguien había denunciado su situación ante las autoridades municipales. La confirmación llegó esa misma tarde, cuando Ana apareció en el campo con expresión entre preocupada y satisfecha. «Elena, me enteré de lo de la municipalidad. Es una lástima, pero era inevitable. No podés seguir viviendo como si esto fuera un camping». «¿Fuiste vos quien hizo la denuncia?», preguntó Elena directamente. Ana no negó, pero tampoco confirmó. «Elena, esto es por tu propio bien. Estás viviendo en condiciones indignas, poniendo en riesgo tu salud y la imagen de la familia. Era cuestión de tiempo que las autoridades se enteraran. ¿Y cuál es tu propuesta para solucionarlo?». Miguel encontró un departamento muy lindo para alquilar en el centro, 2 dormitorios, bien ubicado, precio razonable. Podés seguir viniendo al campo durante el día si querés continuar con tu hobby, pero vivir acá ya no es opción. Elena entendió la estrategia. Sus hermanos habían usado la burocracia municipal para forzar su salida del campo. No era expulsión directa, sino presión indirecta que hacía insostenible su decisión de vivir independientemente. «No voy a alquilar en el pueblo», respondió con calma que no sentía. «Voy a construir lo que sea necesario para cumplir con el código». Ana frunció el ceño. «¿Con qué plata?». «Elena, una construcción mínima te va a costar 50.000 pesos. No tenés esos recursos». «Voy a conseguirlos». «¿Cómo? ¿Vendiendo perejil?». «Elena, sé realista. Esto se terminó. Fue una experiencia interesante, pero llegó el momento de volver a la vida normal». Ana se fue convencida de que había ganado la partida. Elena se quedó en el galpón con la notificación en la mano, calculando opciones que parecían igualmente imposibles. Construir era caro. Mudarse al pueblo significaba aceptar derrota. Ignorar la notificación traería consecuencias legales. La solución llegó de una conversación inesperada con el ingeniero Ramírez. Elena lo llamó para consultarle sobre programas de financiamiento para mejoras en emprendimientos rurales. En lugar de responder directamente, Ramírez le hizo una propuesta diferente. «Elena, he estado pensando en su proyecto. ¿Estaría interesada en participar de un programa piloto de la provincia? Estamos buscando productores que quieran implementar técnicas de agricultura regenerativa para documentar resultados». «¿En qué consiste?». «Básicamente, usted seguiría haciendo lo que ya está haciendo, pero con acompañamiento técnico formal y documentación científica. A cambio, la provincia le otorgaría un subsidio para infraestructura básica y certificación orgánica». Elena sintió un salto en el pecho. ¿Qué tipo de infraestructura? Vivienda rural básica que cumpla código, sistema de riego tecnificado, galpón para procesamiento, lo necesario para formalizar la operación como empresa agropecuaria. Era exactamente lo que necesitaba, pero sonaba demasiado conveniente. ¿Cuáles son los requisitos? Compromiso de permanencia por 5 años, participación en estudios de seguimiento, apertura de la propiedad para visitas educativas y producción según protocolos orgánicos certificados. Elena no necesitó tiempo para decidir. Era la oportunidad que no se había atrevido a esperar. No solo resolvía el problema inmediato con la municipalidad, sino que le daba respaldo institucional para continuar desarrollando el proyecto. ¿Cuándo puedo presentar la solicitud? «Ya la presenté», sonrió Ramírez. «En base a los resultados que he observado en sus plantaciones, la respuesta debería llegar en 30 días. Miguel apareció esa misma semana, pero no venía solo. Lo acompañaba un abogado que Elena no conocía y don Héctor, el intendente municipal. «Elena, vine a hablar como hermano mayor», empezó Miguel con tono solemne. «Esta situación con la municipalidad se puede solucionar fácilmente si sos razonable». Don Héctor carraspeó antes de hablar. «Señora Elena, entendemos que usted tiene un emprendimiento en marcha, pero las normas son las mismas para todos. No podemos hacer excepciones». «No estoy pidiendo excepciones», respondió Elena. «Estoy dispuesta a cumplir todos los requisitos». El abogado intervino con voz profesional. «Señora, cumplir los requisitos implica una inversión que, según nuestros cálculos, excede ampliamente la rentabilidad de este emprendimiento. Sería más prudente considerar alternativas». Elena entendió que estaba frente a una presión coordinada. Miguel había movilizado recursos legales y políticos para cerrar todas las salidas, excepto la que él consideraba correcta. «¿Qué alternativas?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta.
Vender el terreno y reubicarse en condiciones apropiadas, respondió el abogado. Tenemos compradores interesados que pagarían un precio justo. No voy a vender. Miguel se levantó con gesto de impaciencia. Elena, esto es ridículo. Te estamos ofreciendo una salida digna y vos te aferrás a una fantasía. ¿Qué vas a hacer cuando te multen? ¿Cuándo te prohíban vivir acá? Elena los miró a los tres, midiendo cuánto podía revelar sin comprometer sus posibilidades. Decidió apostar fuerte. Voy a cumplir con todos los requisitos legales, dijo con una seguridad que sorprendió hasta a ella misma. Dentro de 30 días van a tener toda la documentación que necesiten. Don Héctor frunció el ceño. ¿Con qué recursos? Eso lo voy a resolver yo. Miguel negó con la cabeza. Elena, no tenés 50,000 pesos escondidos debajo del colchón. Deja de inventar. No tengo 50,000 pesos, Elena admitió, pero tampoco los necesito. Se levantó y caminó hacia la puerta del galpón, indicando que la reunión había terminado. Miguel, el abogado y el intendente intercambiaron miradas de desconcierto, pero no insistieron. Cuando se fueron, Elena se sentó en el galpón con una mezcla de terror y excitación. Había apostado todo a una respuesta favorable del programa provincial. Si la rechazaban, no tenía plan B. Pero si la aceptaban, no solo resolvería la crisis inmediata, sino que establecería una base sólida para los próximos años. 25 días después, el correo trajo la respuesta que cambiaba todo. El programa piloto había sido aprobado. Elena tendría financiamiento para construir una vivienda rural, formalizar el emprendimiento y certificar producción orgánica. A cambio, su campo se convertiría en modelo de agricultura regenerativa para la región. Miguel recibió la noticia con silencio incómodo. No había esperado que Elena encontrara recursos genuinos para continuar. Su estrategia de presión legal y social había fracasado contra una realidad que no había previsto. Elena tenía respaldo técnico e institucional que validaba su proyecto. Ana fue más directa. Elena, esto no cambia nada. Seguís apostando a algo que no conoces, con plata que no es tuya, en un lugar que no tiene futuro. Pero Elena sabía que sí había cambiado algo fundamental. Por primera vez, no estaba sola contra la opinión familiar. Tenía aliados institucionales que consideraban valioso lo que estaba haciendo. La presión de sus hermanos ya no era la única voz autorizada en la conversación. El primer ladrillo de la casa nueva se colocó un mes después. Elena no invitó a sus hermanos a la ceremonia, pero sabía que se habían enterado. El campo ya no era solo su refugio personal. Se estaba convirtiendo en algo más grande, más formal, más difícil de ignorar o subestimar. La construcción de la vivienda rural duró 4 meses y transformó no solo el aspecto físico del campo, sino la percepción que otros tenían del proyecto. La casa era simple pero sólida: 2 dormitorios, baño completo, cocina integrada con comedor y un porche que daba hacia la plantación de árboles nativos. Cumplía estrictamente con el código de edificación y agregaba algo que Elena no había anticipado: dignidad visible. Los vecinos de la zona empezaron a pasar con más frecuencia por el camino, algunos inventando excusas para detenerse y conversar. Elena se dio cuenta de que durante los primeros años la habían visto como alguien temporalmente confundido que pronto volvería a la normalidad. La casa nueva comunicaba permanencia, seriedad, intención a largo plazo. Don Aurelio fue el primero en reconocer el cambio abiertamente. Ahora sí parece un emprendimiento de verdad, le dijo mientras observaba el sistema de riego por goteo que Elena había instalado con el financiamiento provincial. Tu viejo estaría orgulloso de ver esto. Elena valoró el comentario más de lo que mostró. Don Aurelio representaba la opinión del sector rural local, gente que entendía de tierra, trabajo y resultados concretos. Su aprobación tenía peso específico diferente al de técnicos o burócratas. La certificación orgánica llegó 6 meses después de iniciado el proceso. Elena tuvo que documentar cada insumo utilizado, cada técnica aplicada, cada producto cosechado. Era trabajo administrativo tedioso pero también educativo. Le permitió sistematizar conocimientos que había adquirido empíricamente y convertirlos en protocolo replicable. Con el sello orgánico, los precios de sus productos subieron 40%. Don Raúl aumentó los pedidos y empezó a mencionar en el menú del restaurante que usaba hierbas orgánicas de producción local. Elena también consiguió clientes nuevos.
una dietética del pueblo vecino y 2 familias que compraban directamente en el campo. El primer reconocimiento formal llegó de manera inesperada. Elena recibió una llamada de la Universidad Nacional, del área de Ciencias Agrarias. La doctora Fernández, investigadora especializada en sistemas productivos sostenibles, quería visitarla para evaluar el proyecto como posible caso de estudio. Nos llegó información a través del INTA sobre su trabajo con reforestación nativa y agricultura orgánica integrada, explicó por teléfono. Si le parece bien, nos gustaría documentar la experiencia para incluirla en una publicación académica. Elena aceptó con una mezcla de nervios y expectativa. Nunca había pensado en su trabajo como digno de atención universitaria. Para ella, seguía siendo aplicación práctica de sentido común y las anotaciones de su padre. La visita de la doctora Fernández duró una mañana completa. Recorrió el campo con ojo científico, tomó muestras de suelo, midió distancias, fotografió sistemas de cultivo, entrevistó a Elena sobre técnicas y resultados. No era inspección administrativa, sino investigación académica seria. Lo que ha logrado aquí es interesante por varias razones, le explicó mientras tomaba notas. Primero, la integración de reforestación nativa con cultivo de aromáticas crea un microclima beneficioso para ambas actividades. Segundo, el manejo del agua basado en características específicas del terreno es más eficiente que métodos estándar. Tercero, los rendimientos por metro cuadrado superan promedios regionales para este tipo de producción. Elena escuchó con sorpresa. No había calculado rendimientos comparativos ni había pensado en microclimas. Había trabajado intuitivamente, adaptándose a lo que funcionaba y descartando lo que no daba resultados. ¿Esto significa que estoy haciendo algo correctamente?, preguntó con genuina curiosidad. La doctora Fernández sonrió. Significa que está aplicando principios de agroecología sin haberse dado cuenta. Su padre debía tener conocimientos muy sólidos sobre manejo de recursos naturales. Esa noche Elena releyó el cuaderno de su padre con ojos diferentes. Las anotaciones que al principio le habían parecido casuales, ahora se revelaban como observaciones sistemáticas de fenómenos complejos. Su padre no era un aficionado que medía por entretenimiento. Era alguien que entendía la tierra con precisión técnica, adquirida por experiencia. La publicación académica apareció 8 meses después en una revista especializada. Elena figuraba como coautora de un artículo titulado Sistemas integrados de producción sostenible, un caso de estudio en la región semiárida. No entendía completamente todo lo que decía el artículo, pero sí entendía que su trabajo estaba siendo reconocido como contribución válida al conocimiento científico. Miguel se enteró de la publicación por casualidad, cuando un conocido le mencionó que había visto el nombre de su hermana en una revista universitaria. Elena no se había molestado en contárselo a su familia, pero la noticia llegó de todos modos. ¿Es cierto que saliste en una revista científica?, le preguntó Carlos cuando se cruzaron en el mercado. Colaboré en un artículo, respondió Elena sin dar detalles. Carlos la miró con expresión difícil de descifrar. Era una mezcla de sorpresa, incomodidad y algo que podría haber sido respeto involuntario. ¿Y eso qué significa? Significa que el proyecto funciona. ¿Qué proyecto? Vos tenés algunas plantas y una casita nueva que te pagó la provincia. Elena no discutió. Sabía que Carlos no estaba preparado para reconocer que había subestimado sistemáticamente lo que ella estaba construyendo. Para él, seguía siendo la hermana menor que jugaba a ser granjera, y ninguna validación externa iba a cambiar esa percepción inmediatamente. La primera cosecha comercial de algarroba llegó al 3er año, antes de lo que Elena había proyectado. Los árboles habían respondido mejor de lo esperado a las técnicas de manejo que había desarrollado, siguiendo las indicaciones de su padre. No era una cosecha abundante, pero sí suficiente para iniciar la fase de procesamiento y comercialización. Elena invirtió en un molino pequeño y aprendió a procesar las vainas para obtener harina de algarroba. El producto tenía demanda creciente en dietéticas y panaderías especializadas en productos sin gluten. Los precios eran significativamente mejores que los de las aromáticas y la producción requería menos trabajo intensivo. El primer pedido grande llegó de una empresa de alimentos naturales de la capital provincial. 500 kilos de harina de algarroba orgánica certificada. Elena cumplió el pedido
trabajando día y noche durante 2 semanas, pero lo cumplió. El cheque que recibió equivalía a 6 meses de sus ingresos anteriores por aromáticas. Hannah se enteró del contrato, porque Elena necesitó ayuda para transportar la mercadería. No podía manejar 500 kilos en su auto y tuvo que contratar un flete. El chofer conocía a Ana y le comentó casualmente sobre el pedido importante de su hermana. ¿Es verdad que vendiste 500 kilos de algo?, le preguntó Ana cuando se encontraron en la farmacia del pueblo. Harina de algarroba, respondió Elena sin elaborar. ¿Y eso se paga bien? Se paga. Ana la estudió con mirada nueva. Por primera vez, Elena no parecía la hermana menor que necesitaba orientación. Parecía alguien que tenía información que Ana no manejaba y control sobre variables que Ana no entendía. Elena, si esto funciona de verdad, tal vez podríamos conversar sobre posibilidades de expansión. Miguel tiene contactos en empresas grandes. Carlos conoce distribuidores. Elena sintió una mezcla de ironía y satisfacción. Después de 3 años de críticas y presiones para que abandonara el proyecto, sus hermanos empezaban a hablar de posibilidades de expansión. Gracias, pero no necesito socios, respondió con calma. No estoy hablando de socios. Estoy hablando de familia que te ayuda a crecer. La familia tuvo oportunidad de ayudar desde el principio. Ana se quedó en silencio, procesando una respuesta que no había esperado. Elena había cambiado las reglas del juego. Ya no era la hermana que necesitaba rescate o dirección. Era alguien que tenía recursos propios y tomaba decisiones independientes. El reconocimiento final llegó de la fuente más inesperada, el propio pueblo. La Intendencia Municipal organizó una muestra de emprendedores locales e invitó a Elena a participar. Era la primera vez que las autoridades locales reconocían oficialmente su trabajo como contribución al desarrollo económico regional. Elena montó un stand sencillo, muestras de sus productos, fotografías del proceso productivo, información sobre técnicas orgánicas. No esperaba mucha atención, pero el stand se mantuvo rodeado de gente durante todo el evento. Los visitantes no eran solo curiosos. Había estudiantes de agronomía, productores de otros pueblos, técnicos de organismos provinciales. Elena se encontró respondiendo preguntas técnicas, explicando metodologías, compartiendo experiencias con gente que entendía de lo que hablaba. Don Roberto, su ex jefe de la farmacia, se acercó al final del día. Elena, quería felicitarte. No pensé que ibas a llegar tan lejos cuando te fuiste. Gracias, don Roberto. Si alguna vez necesitas una mano con la parte administrativa o comercial, avísame. Tengo tiempo libre desde que me jubilé. Elena aceptó la oferta cortésmente, pero sin compromiso. Don Roberto había sido un buen jefe, pero también había dudado de su decisión cuando más necesitaba apoyo. Ahora que el éxito era evidente, aparecían ofertas de ayuda que no habían estado disponibles cuando el resultado era incierto. Miguel apareció el último día de la muestra, cuando Elena estaba desmontando el stand. No venía con el abogado ni con el intendente. Venía solo, con expresión incómoda que Elena no le había visto antes. «Elena, vine a hablar contigo», dijo sin preámbulos. «Te escucho». Miguel miró alrededor como buscando las palabras correctas. «Tal vez me equivoqué con respecto a tu proyecto. Tal vez no entendí lo que estabas haciendo». Elena siguió guardando las muestras sin responder. No iba a facilitarle la conversación. «Lo que quiero decir es que si necesitas ayuda para expandir, para conseguir más terreno o mejor financiamiento, podríamos conversar, como familia». «¿Qué tipo de ayuda?», preguntó Elena genuinamente curiosa. «Bueno, yo tengo contactos en el banco, Carlos conoce proveedores, Ana entiende de administración. Podríamos armar algo más grande, más profesional». Elena terminó de guardar las cosas y cerró las cajas antes de responder. «Miguel, agradezco la oferta, pero ya armé algo profesional y funciona como está». «Elena, no seas rencorosa. Sé que al principio no te apoyamos como deberíamos, pero ahora las cosas son diferentes». «Sí, son diferentes. Ahora ya no necesito apoyo». Miguel se quedó parado junto al stand vacío mientras Elena cargaba las cajas en su auto. No era rechazo vengativo, era simplemente un estado de cosas nuevo. Elena había construido algo sólido por su cuenta y no necesitaba que la familia se sumara al éxito después de haber intentado impedir el proceso. Esa noche,
En la casa que había construido con financiamiento provincial, Elena se sentó en el porche mirando hacia la plantación de algarrobos. Los árboles habían crecido lo suficiente como para proyectar sombras largas al atardecer. En pocos años serían un monte pequeño pero denso, produciendo vainas suficientes para un negocio estable y sostenible. Su padre había visto esto 30 años antes, cuando compró el terreno. Había reconocido el potencial del suelo, había estudiado las condiciones climáticas, había proyectado un desarrollo a largo plazo que requería paciencia y conocimiento. Elena había heredado no solo la tierra, sino la visión que la hacía valiosa. Sus hermanos habían heredado los bienes más evidentes, la casa, el negocio, el departamento, pero habían perdido la oportunidad de heredar lo más importante, la capacidad de su padre para ver valor donde otros veían problemas. Esa herencia había quedado enterrada en anotaciones que solo Elena había tenido paciencia para descifrar. El cuarto año trajo el primer contrato de exportación. Una empresa alemana especializada en superalimentos contactó a Elena a través del consulado argentino en Buenos Aires. Habían encontrado su información en el registro de productores orgánicos certificados y estaban interesados en harina de algarroba para el mercado europeo. La negociación se hizo por correo electrónico y videoconferencias. Elena tuvo que contratar un traductor y asesorarse sobre normas de exportación, pero logró cerrar un acuerdo por 2 toneladas anuales a precios que triplicaban sus ingresos anteriores. No era una fortuna, pero sí era estabilidad económica real. El impacto en el pueblo fue inmediato. Elena ya no era la hermana rara que vivía en el campo, era la productora local que exportaba a Europa. El intendente la invitó a participar de una delegación comercial provincial. El banco le ofreció líneas de crédito preferenciales. La cooperativa agrícola la convocó para dar charlas sobre agricultura orgánica. Miguel se presentó en el campo una mañana de marzo con una propuesta formal. No venía solo con intenciones familiares, venía con un plan de negocios escrito por el contador de su empresa de materiales. «Elena, quiero proponerte una sociedad seria», dijo mostrando una carpeta con documentos. «Vos aportás el know-how y la producción. Yo aporto capital para expansión y estructura comercial. Podríamos multiplicar esto por 10 en 2 años». Elena hojeó el plan sin comprometerse. Estaba bien armado. Proyecciones financieras, análisis de mercado, estrategias de crecimiento. Miguel había hecho los deberes y la propuesta tenía fundamentos sólidos. «¿Por qué ahora?», preguntó directamente. Miguel se incomodó con la pregunta. «Porque ahora veo que funciona. Antes era incierto. Antes era cuando necesitaba apoyo. Elena, los negocios no se manejan con resentimientos. Se manejan con oportunidades. Esta es una oportunidad real». Elena cerró la carpeta y se la devolvió. «Miguel, agradezco que hayas preparado esto, pero no me interesa». «¿Por qué? ¿Porque te duele que no te apoyé desde el principio?» «Elena, sé práctica. Con mi capital podrías comprar más tierras, contratar empleados, montar una planta de procesamiento profesional. Podría, pero no quiero». Miguel la miró como si no entendiera el idioma que estaba hablando. Para él, más capital siempre significaba mejor negocio. Más producción siempre significaba más ganancia. La idea de que alguien rechazara crecimiento económico por otras razones no entraba en su esquema de pensamiento. «Elena, tenés un negocio que funciona pero pequeño. Podés quedarte así y ganar bien, o podés crecer y ganar mucho mejor. ¿Cuál es el problema?» «El problema es que ya tengo lo que quiero». Miguel se levantó con gesto de frustración. «Elena, nadie tiene lo que quiere. Siempre se puede mejorar, crecer, expandir. Eso es lo que hacen las personas exitosas. Yo soy exitosa». La afirmación dejó a Miguel sin respuesta inmediata. Elena había definido éxito en términos que no incluían necesariamente maximización de ganancias o crecimiento constante. Para ella, éxito era autonomía, sustentabilidad, coherencia entre valores y acciones. Carlos llegó esa misma tarde, evidentemente coordinado con Miguel. Traía un enfoque diferente. No sociedad comercial, sino apoyo familiar incondicional. «Elena, Miguel me contó de su propuesta. Entiendo que la hayas rechazado por cuestiones personales, pero la familia es la familia independientemente de errores del pasado. ¿Qué querés, Carlos? Quiero que sepas que si necesitas cualquier cosa, cualquier ayuda, estamos disponibles, sin condiciones, sin sociedades, sin negocios, como hermanos».
Elena lo miró con curiosidad genuina. Carlos parecía sincero, pero también parecía estar preparando el terreno para algo más específico. ¿Hay algún problema que debería conocer?, preguntó. Carlos dudó antes de responder. Bueno, hubo algunos comentarios en el pueblo. Gente que dice que te aislaste, que no participas de nada social, que te volviste antisocial. Y nada. Solo que tal vez sería bueno que aparecieras más por el pueblo, que la gente vea que seguís siendo parte de la comunidad. Elena entendió. Sus hermanos estaban preocupados porque su éxito no venía acompañado de integración social visible. Para ellos, el reconocimiento económico debía traducirse en prestigio social, participación en eventos, visibilidad comunitaria. Carlos, vivo a 10 kilómetros del pueblo y trabajo 12 horas por día. No tengo tiempo para vida social. Podrías tenerlo si delegaras algunas tareas, si contratases empleados, si te organizaras diferente. ¿Para qué? Para disfrutar del éxito, para que valga la pena tanto esfuerzo. Elena se dio cuenta de que sus hermanos no entendían que el trabajo en el campo no era sacrificio en pos de un objetivo posterior, era el objetivo en sí mismo. Ella disfrutaba el proceso, no solo los resultados. La vida que había construido la satisfacía independientemente del reconocimiento social que pudiera generar. Ana apareció el fin de semana con una estrategia diferente a la de sus hermanos varones. No venía con propuestas de negocios ni reclamos de integración social. Venía con curiosidad genuina sobre el día a día de Elena. «Quiero entender qué es lo que haces acá todos los días», dijo mientras caminaban por el campo. «Quiero ver por qué elegiste esto». Elena le mostró el proceso completo, desde la cosecha de vainas hasta el envasado de harina, desde el mantenimiento de los sistemas de riego hasta la preparación de pedidos. Ana observó sin comentar, preguntó detalles técnicos, probó productos. «Es más complicado de lo que pensaba», admitió al final del recorrido. «Y más tranquilo». ¿Tranquilo? No sé cómo explicarlo. Acá hay silencio, hay ritmo propio, hay tiempo para pensar. En el pueblo todo es apuro, compromisos, reuniones que no llevan a nada. Elena se sorprendió por la observación de Ana. Era la primera vez que uno de sus hermanos reconocía aspectos positivos de la vida rural que no fueran económicos. «Ana, ¿estás bien?». Ana sonrió con ironía. «Estoy cansada de administrar el departamento que heredé, cansada de inquilinos que no pagan, cansada de arreglar problemas de plomería y filtraciones, cansada de ganar plata con algo que no me gusta». «¿Y qué te gusta?». «No sé. Hace tanto que hago lo que se supone que tengo que hacer que no sé qué es lo que me gusta realmente». Esa noche Ana se quedó a cenar en la casa de Elena. Fue la primera vez en 4 años que uno de sus hermanos pasaba tiempo en el campo sin agenda comercial o crítica social. Conversaron sobre cosas que no habían hablado nunca, sobre las expectativas que habían cargado desde chicos, sobre las decisiones que habían tomado por presión externa, sobre la diferencia entre éxito aparente y satisfacción real. «Elena, ¿te arrepentís de algo?», preguntó Ana antes de irse. «Me arrepiento de haber dudado tanto al principio. Papá me dejó más que tierra, me dejó un camino, pero yo tardé mucho en entenderlo. ¿Crees que es tarde para que nosotros entendamos algo parecido? No es tarde para nada, pero tampoco es automático. Requiere decidir qué es lo que realmente querés, no lo que otros esperan que quieras». Ana se fue con una expresión pensativa que Elena no le había visto antes. No parecía la hermana segura que siempre sabía que era lo correcto en cada situación. Parecía alguien que empezaba a cuestionar certezas que había dado por evidentes durante décadas. Una semana después, Ana llamó por teléfono con una propuesta inesperada. «Elena, ¿puedo venir a pasar un fin de semana largo? No para hablar de negocios, solo para ayudarte con lo que necesites y ver si aprendo algo». Elena aceptó sin dudarlo. Por primera vez desde la muerte de su padre, uno de sus hermanos venía al campo sin agenda propia. Venía a entender, no a convencer. Venía a aprender, no a enseñar. Era un cambio pequeño, pero significativo. Era el primer signo de que el reconocimiento familiar podía llegar no como concesión o interés económico, sino como respeto genuino por decisiones que habían resultado acertadas. El campo ya no era solo el refugio donde Elena había construido una vida independiente.
Se estaba convirtiendo en un lugar donde su familia podía redescubrir posibilidades que habían descartado sin explorar, alternativas que habían rechazado sin probar. No era venganza. Era justicia silenciosa que llegaba sin necesidad de ser reclamada. El quinto año encontró a Elena en una posición que no había imaginado cuando decidió quedarse con la herencia despreciada. Su producción era estable, sus ingresos superaban sus necesidades y su reputación como productora orgánica se había extendido más allá de la región. Pero lo más importante era algo menos cuantificable. Había construido una vida coherente con sus propias decisiones. Ana había empezado a pasar fines de semana en el campo, no como visita, sino como aprendiz genuina. Elena le enseñó a identificar plantas aromáticas, a calcular tiempos de riego, a reconocer signos de plagas. Ana aprendía con la concentración de quien descubre una aptitud que no sabía que tenía. «¿Por qué nunca me dijiste que esto era tan satisfactorio?», le preguntó Ana mientras cosechaban oreganato para un pedido urgente. «Porque cuando lo descubrí vos estabas ocupada explicándome por qué era una pérdida de tiempo», respondió Elena sin rencor. Ana se quedó en silencio unos minutos, procesando la respuesta. «Tenés razón. Yo estaba tan segura de que sabía lo que era mejor para vos, que no me molesté en entender qué era lo que realmente estabas haciendo». La conversación fue interrumpida por la llegada de un auto que Elena no reconoció. Se bajó un hombre mayor, bien vestido, con aire de funcionario o empresario. Elena se acercó al portón con curiosidad mezclada con precaución. Ya había aprendido a desconfiar de visitas inesperadas con propuestas tentadoras. «¿Señora Elena Herrera?», preguntó el hombre con sonrisa profesional. «Soy el licenciado Morales, del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia. ¿Podríamos conversar unos minutos?». Elena abrió el portón y lo invitó a pasar, pero mantuvo distancia cortés. Ana se acercó también, con expresión protectora que sorprendió a Elena por su espontaneidad. «Señora Elena, vengo a ofrecerle participar en un programa de mentorías para emprendedores rurales», explicó Morales, mientras miraba el campo con aprobación evidente. «La idea es que productores exitosos como usted acompañen a otros que están empezando proyectos similares». «¿En qué consistiría exactamente?», preguntó Elena. «Recibir aquí, en su campo, a grupos de productores que quieren aprender técnicas orgánicas, mostrarles el proceso, explicarles metodologías, compartir experiencias. La provincia pagaría honorarios y cubriría gastos». Elena miró a Ana, que asintió discretamente. Era una propuesta diferente a las anteriores. No le pedían que cambiara lo que estaba haciendo, sino que lo compartiera. «¿Cuánto tiempo me demandaría?». «Un fin de semana por mes, grupos de 10 a 15 personas. Nada que interfiera con su producción normal». Elena aceptó probar durante 6 meses. La primera visita llegó 3 semanas después. 15 productores de diferentes pueblos de la provincia que habían iniciado proyectos de agricultura orgánica sin mayor éxito. Elena preparó un recorrido sistemático por el campo, explicando cada etapa del proceso productivo. Pero se dio cuenta de que lo más valioso para los visitantes no era la información técnica, sino algo más sutil, la evidencia de que era posible construir un emprendimiento rural sustentable sin capital inicial significativo. «¿Cuánta plata necesité para empezar?», repitió una mujer que había hecho la misma pregunta de 3 maneras diferentes. «Menos de lo que ustedes piensan, pero más tiempo del que están dispuestos a invertir». La respuesta generó sonrisas incómodas. Elena se dio cuenta de que muchos emprendedores rurales buscaban fórmulas rápidas, inversiones que dieran resultados inmediatos, técnicas que acortaran los plazos naturales de los cultivos. «No hay atajos», les explicó mientras mostraba la plantación de algarrobos. «Estos árboles tardaron 4 años en dar la primera cosecha comercial. Si yo hubiera necesitado ingresos inmediatos, habría fracasado». La pregunta que más se repetía era sobre el apoyo familiar. Los visitantes querían saber cómo había convencido a sus hermanos de que la apoyaran, cómo había conseguido que la familia respaldara el proyecto desde el principio. «No los convencí», respondió Elena con honestidad que sorprendió al grupo. «Me opusieron resistencia durante 3 años. El apoyo llegó después del éxito, no antes». Un hombre joven, que tenía problemas con sus padres por una decisión similar, se acercó al final de la visita. «¿Cómo manejó la presión familiar?».
¿No la hizo dudar de lo que estaba haciendo? Me hizo dudar todos los días, admitió Elena, pero también me obligó a ser más rigurosa, más sistemática, más responsable con cada decisión. La oposición puede ser un estímulo si uno aprende a usarla constructivamente. Las mentorías se convirtieron en la actividad más gratificante para Elena. No por los honorarios, que eran modestos, sino por la posibilidad de compartir conocimiento que había costado años desarrollar. También le permitía sistematizar su propia experiencia y reconocer logros que había minimizado por estar inmersa en el proceso diario. Miguel reapareció en primavera con una actitud diferente a la de sus visitas anteriores. No venía con propuestas de sociedad ni críticas encubiertas. Venía con algo parecido a curiosidad genuina. Elena, me contaron que estás dando clases a productores de toda la provincia, dijo mientras observaba las instalaciones que había construido durante el último año. Ana me dice que sos como una profesora de universidad, pero en el campo, comparto lo que aprendí. No es tan complicado. Miguel caminó por el terreno con mirada nueva. Ya no veía el campo que había considerado inútil 5 años atrás. Veía una empresa funcionando, infraestructura desarrollada, actividad económica sostenida. Elena, tengo que reconocer algo, dijo finalmente. Me equivoqué. Me equivoqué completamente con respecto a vos y a este lugar. Elena siguió podando una planta de romero sin interrumpir el trabajo para escuchar la disculpa. Había esperado ese reconocimiento durante años, pero ahora que llegaba, no sentía satisfacción vengativa. Sentía algo más parecido a alivio. Miguel, todos nos equivocamos con cosas que no conocemos. No es personal. Sí era personal. Yo pensé que vos no tenías criterio para tomar decisiones importantes. Pensé que papá se había equivocado al dejarte este campo. Papá no se equivocó. Vos y Carlos y Ana no se equivocaron. Simplemente vieron valor en cosas diferentes. Miguel se sentó en el porche de la casa y miró hacia la plantación de algarrobos que ya proyectaba sombra densa. ¿Podés perdonarme por haber sido tan idiota? Elena dejó las tijeras de podar y se sentó al lado de su hermano mayor. Miguel, no hay nada que perdonar. Vos actuaste según lo que creías correcto. Yo también. Las cosas salieron como tenían que salir. ¿Y ahora qué? ¿Podemos ser familia otra vez? Elena sonrió por primera vez en una conversación con Miguel en 5 años. Siempre fuimos familia, solo que ahora somos familia que se respeta. Miguel se quedó a almorzar ese día. Ana llegó temprano y cocinó para los 3. Carlos apareció por la tarde, como si hubiera sido convocado por algún sistema de comunicación familiar invisible. Por primera vez desde la muerte de su padre, los 4 hermanos compartieron una tarde completa sin tensiones, sin agenda oculta, sin necesidad de convencer a nadie de nada. Hablaron de los proyectos de cada uno, de cambios en el pueblo, de recuerdos compartidos que habían evitado mencionar durante años. Elena se dio cuenta de que sus hermanos también habían cambiado durante ese tiempo. Miguel había desarrollado más humildad. Carlos había aprendido a escuchar sin necesidad de tener opinión sobre todo. Ana había descubierto intereses que no sabía que tenía. Cuando se fueron al atardecer, Elena se quedó sola en el porche mirando el campo que había transformado y que la había transformado a ella. No era la misma persona que había recibido esa herencia despreciada 5 años atrás. Tampoco era la misma familia la que ahora reconocía el valor de lo que había construido. Su padre había sabido algo que ninguno de sus hijos había entendido inmediatamente, que el valor real no está en la facilidad aparente, sino en la posibilidad de construir algo significativo a partir de recursos que otros consideran limitados. Elena había heredado no solo tierra, sino la oportunidad de descubrir de qué estaba hecha cuando nadie más creía en sus decisiones. El campo ya no era refugio ni desafío, era hogar construido con tiempo, trabajo y convicción sostenida contra dudas propias y ajenas. Era el lugar donde Elena había aprendido la diferencia entre tener razón de manera defensiva y tener razón de manera constructiva. Era la herencia que finalmente había sabido merecer.